cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Introducción. Primera de Corintios capítulos 14. En la primera parte vamos a ver que la lengua extraña o desconocida en el tiempo de los apóstoles era una de las doctrinas más comunes en las iglesias cristianas del primer siglo, tanto así que el apóstol Pablo le dedica un capítulo entero para poner orden en las iglesias, puesto que este don era una de las manifestaciones más frecuentes en la iglesia de Corinto. También vamos a ver la lengua extraña o desconocida en sus dos formas. Lengua extraña o desconocida para la edificación de sí mismo y la lengua extraña o desconocida para la edificación de la iglesia. Luego veremos el don de interpretación de la lengua extraña o desconocida que es necesaria para la edificación de la iglesia, pero no es necesaria para la edificación de sí mismo. Y para concluir, demostraremos científicamente que la lengua extraña o desconocida que habla la iglesia evangélica es la misma del capítulo 14 de Primera de Corintios. ¡Comenzamos! El don de lenguas. El don de lenguas es una señal o fruto del bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, el hablar en lenguas es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo como consecuencia de haber sido bautizado con el Espíritu de Dios. Este bautismo se produce en el interior del ser humano, en la parte espiritual, pero que afecta a todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, produciéndose algo así como un shock emocional o un cortocircuito espiritual, como lo vemos en el Pentecostés, cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu de Dios, siendo llenos del Espíritu Santo, como lo leemos en el libro de los Hechos 2:13. El don de lenguas no es por voluntad de hombre, sino por voluntad del Espíritu, según el Espíritu da que hablar, como lo dice Hechos 2:4. El Evangelio menciona dos clases de lenguas. Las lenguas humanas que se relata en Hechos capítulo 2 y la lengua extraña o desconocida que se relata en Primera de Corintios capítulo 14. Esta a su vez se divide en dos. La lengua extraña para la edificación de sí mismo y la lengua extraña para la edificación de la iglesia. Lenguas humanas. Las lenguas humanas son mencionadas literalmente por el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1, pero estas lenguas las vemos manifestadas en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Las lenguas humanas se habla a los hombres, por eso vemos que en Pentecostés los creyentes, al ser bautizados con el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu de Dios y hablaron diferentes tipos de lenguajes o idiomas directamente a las personas que se encontraban en las festividades del Pentecostés. Las lenguas humanas no necesitan el don de interpretación, pues el creyente que las habla directamente a los hombres en su idioma de origen, como dice Hechos 2, 6 y 8. ¿Para qué se necesitaría el don de interpretación si el que escucha la lengua la entiende perfectamente porque se le habla en su propio idioma? Que clamas por mí, esperando. Lengua extraña o desconocida. Todo el capítulo 14 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo habla de la lengua extraña o desconocida, que es una lengua o dialecto diferente de las lenguas humanas. Y como dice el versículo 2, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Vamos a explicar el capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo por versículo. ¡Comenzamos! Por tu poder. El versículo 2 de Primera de Corintios, capítulo 14, dice así:
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Todo el capítulo 14, el apóstol Pablo habla única y exclusivamente de la lengua extraña o desconocida. Así que cuando Pablo menciona la palabra lenguas, se refiere a la lengua extraña o desconocida. La primera frase dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. A diferencia de las lenguas humanas que se habló a los hombres en el Pentecostés, la lengua extraña o desconocida no habla a los hombres, sino a Dios. La siguiente frase dice así, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Usted ha escuchado la lengua extraña o desconocida que hablan los evangélicos y que nadie le entiende? Cuando Pablo dice, nadie le entiende, quiere decir nadie. Es decir, ningún hombre terrenal puede entender la lengua extraña o desconocida, porque esta lengua no es lengua humana como en el Pentecostés, y esta lengua sí necesita el don de interpretación si se quiere edificar a la iglesia. La siguiente frase dice, aunque por el Espíritu habla misterios, es decir, cuando el creyente habla lengua extraña o desconocida, no es por voluntad propia, sino por el Espíritu Santo. Esto es, influenciado por la presencia del Espíritu, habla misterios, o sea, su significado es escondido u oculto. Por eso necesita interpretación revelada por el mismo Espíritu. En resumen, las lenguas humanas sí se entiende, pero la lengua extraña o desconocida no se entiende. Las lenguas humanas se hablan a los hombres, pero la lengua extraña o desconocida habla a Dios. El versículo 4 de Primera de Corintios capítulo 14 dice así, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Es decir, cuando un creyente habla en lengua extraña o desconocida, no está hablando a los hombres sino a Dios, y no necesita que nadie interprete, porque no está edificando a la iglesia, sino que se está edificando a sí mismo. El versículo 5 de Primera de Corintios capítulo 14 dice así, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Esta declaración del apóstol Pablo demuestra que la lengua extraña o desconocida y las profecías para la edificación de la iglesia eran dos de las doctrinas más comunes en las iglesias de Cristo. Pablo tenía un deseo, quería que todos hablasen en lengua extraña o desconocida, pues seguramente no todos hablaban en lengua extraña, pero tenía un deseo aún mayor, que todos profetizaran, porque las profecías edificaban a la iglesia. Y en la última frase añade que la lengua extraña o desconocida, que nadie la entiende, se puede interpretar para que la iglesia reciba edificación. El versículo 6 de Primera de Corintios capítulo 14 dice así, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? En este versículo, el apóstol Pablo expresa su experiencia como predicador del mensaje. Es decir, si Pablo habla en lengua extraña o desconocida, ¿qué os aprovechará si no hay interpretación? Y aquí vemos que lo que se habla en lengua extraña o desconocida, si se interpreta, trae consigo revelación, ciencia, profecía y doctrina. El versículo 7 de Primera de Corintios capítulo 14 dice así, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? En este versículo, el apóstol Pablo hace una analogía musical para ilustrar la claridad en la comunicación.
Si un instrumento musical como una flauta o un arpa no produce sonidos distintos, no se sabrá qué se está tocando, lo cual el oyente no podrá entender. De manera similar, si alguien habla en lengua extraña o desconocida sin interpretación, su mensaje no edificará a la iglesia. El creyente solo se edificará a sí mismo. El versículo 9 de 1 de Corintios capítulo 14 dice así: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. En este versículo, el apóstol Pablo enfatiza que si se quiere edificar a la iglesia con la lengua extraña o desconocida, se tiene que interpretar para que la iglesia reciba edificación. El versículo 10 de 1 de Corintios capítulo 14 dice así: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. En este versículo, el apóstol Pablo enfatiza que todos los idiomas tienen significado, haciendo alusión a la lengua extraña o desconocida que es para la edificación de la iglesia. El versículo 13 de 1 de Corintios capítulo 14 dice así: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. La interpretación que se necesita para poder interpretar la lengua extraña o desconocida es una revelación dada por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: pida en oración poder interpretarla. Hoy en día vemos al creyente que habla lengua extraña o desconocida, que también le es revelada la interpretación. La lengua extraña o desconocida que no va acompañada de interpretación resulta para edificación del mismo creyente, como lo dice el versículo 4, y la lengua extraña o desconocida que va acompañada de interpretación resulta para la edificación de la iglesia, como lo dice el versículo 5. El versículo 14 de 1 de Corintios capítulo 14 dice así: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En este versículo, el apóstol Pablo dice que el lenguaje del espíritu humano es la lengua desconocida o extraña. Así que el que recibe el don de lenguas, ahora tiene la facultad de orar también con el espíritu. El versículo 15 de 1 de Corintios, capítulo 14, dice así: oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En esta declaración, Pablo afirma que no solo se debe orar con el espíritu, es decir, en lengua extraña o desconocida, sino también con el entendimiento. Y Pablo también dice que se cante con el espíritu, es decir, que se cante en lengua extraña o desconocida, pero también que se cante con el entendimiento. El versículo 18 de 1 de Corintios capítulo 14 dice así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Esta declaración de Pablo nos muestra que muchos creyentes hablaban en lenguas, pero Pablo, como líder que era, iba adelante hablando en lenguas más que todos los hermanos. El versículo 19 de 1 de Corintios capítulo 14 dice así: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esta declaración de Pablo pone de manifiesto que para la enseñanza es necesario hablar con el entendimiento, para la edificación de la iglesia, y no con lengua desconocida o extraña. El versículo 22 de 1 de Corintios capítulo 14 dice así: las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. El apóstol Pablo explica que el hablar en lenguas es una señal
para los incrédulos, es decir, para los que no conocen las manifestaciones del Espíritu Santo. Y hoy en día hay muchos creyentes incrédulos en las iglesias. El versículo 23 de Primera de Corintios capítulo 14 dice así: si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? En este versículo, el apóstol Pablo explica que si entran a la iglesia indoctos o incrédulos, puede generar confusión y mala impresión. Parece que en la iglesia de Corinto gran cantidad de hermanos hablaban lenguas, como sucedió en el Pentecostés, donde los indoctos e incrédulos decían de los creyentes que hablaban lenguas: están borrachos. El versículo 26 de Primera de Corintios capítulo 14 dice así: cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En este versículo, el apóstol Pablo destaca las características de la verdadera iglesia de Cristo cuando se congregan: salmo, doctrina, lengua, revelación e interpretación. Hoy en día vemos congregaciones enteras que no solo no tienen lengua, ni revelación, ni interpretación, sino que todo eso les es locura, cumpliéndose en ellos lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El versículo 27 y 28 de Primera de Corintios capítulo 14 dice así: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Estos dos versículos nos muestran que muchos creyentes hablaban en lengua extraña o desconocida, y Pablo quiere poner cierto orden en la iglesia con el don de la lengua extraña para la edificación de la iglesia, estableciendo a algún hermano que interprete, y que si no había intérprete, que siga hablando la lengua extraña, pero para la edificación de sí mismo. Pablo nunca prohibió que un creyente hable en lengua extraña o desconocida, porque en el versículo 39 Pablo ordena lo siguiente: no impidáis el hablar lenguas. El video que verá a continuación demostrará que lo que dijo el apóstol Pablo acerca de la lengua extraña o desconocida que habla la iglesia evangélica es la misma que se describe en Primera de Corintios capítulo 14. Antes de ver el video del estudio científico que se hizo en la Universidad de Pensilvania por el doctor Andrew Newberg, vamos a leer el versículo 14 que dice lo siguiente: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando una persona ora o habla con su entendimiento, es decir, de forma normal, natural o consciente, los lóbulos frontales se activan en el cerebro. Eso sucede de forma natural, es decir, cuando uno expresa palabras. Pero en este estudio vamos a ver que cuando el pastor Jerry Stoltzfus habla en lengua extraña o desconocida, sus lóbulos frontales no se activan en el cerebro, sino todo lo contrario, tienden a disminuir su actividad. Científicamente no se explica por qué sucede esa disminución de la actividad de los lóbulos frontales si en ambos casos se están pronunciando palabras. También se hizo la misma prueba con la hermana Donna Morgan, pero la respuesta está en el versículo 14, lo que dijo Pablo, que dice así: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es por eso que la actividad de los lóbulos frontales disminuye, porque queda sin fruto. Veamos el video. Thanks for watching our internet edition of Nightline. I'm Martin Bashir. Today we examine the Christian practice of speaking in tongues. Those outside the church often say it's nothing more than gibberish.
but some Christians claim that it's the purest form of prayer, beyond the constraints of normal language. Nightline's Vicky Maybury reports on the science of speaking in tongues. It is an ancient practice mentioned in the Bible. St. Paul called it speaking in the tongues of angels. Jesus' apostles were first said to do it at Pentecost. The technical term is glossolalia. Most people call it speaking in tongues. There's a vast number of people out there that, because they did not personally experience it or have been taught against it all their lives, there's no way they have an ability to embrace it. So that's common. We're still mocked and made fun of. That's not stopping Pastor Jerry Stoltzfus or others in his congregation at the Freedom Valley Worship Center in Gettysburg, Pennsylvania, from using what they say is a God-given gift. It's almost as if I'm able to tap into God's heart and what He wants. I get goosebumps, actually. You can feel Him all around you, and you can feel Him speaking through the words that you're saying. It almost sounds like a foreign language, but actually, those who speak in tongues are not saying anything in any known language. With the gift of tongues, I can trust the Holy Spirit to figure out what needs to be healed. He will use what sounds like gibberish, like any other language sounds like gibberish. He will interpret that for His purposes and His uses. We say things in our own English language, but speaking in tongues is a heavenly language that we're going to God, and Jesus intercedes for us. They say they have no control over what comes out of their mouths, that they're swept up in a rush of ecstatic religious feeling, and that the Holy Spirit is speaking through them. Do you hear yourself? Oh, yeah. Sometimes I think I sound like a total idiot. It's almost all in yellows and red here. At the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplainable. I mean, it's not language. It's not regular language, at least, that would normally activate the frontal lobe. Newberg is exploring the relationship between faith and science, studying what happens in the brain during the deepest moments of faith. If we're really going to look at this very, very powerful force in human history of religion and spirituality, I think we really have to take a look at how that affects our brain, what's changing or turning on or turning off in our brain. They're going to go around very fast right now. He's recently published a study of Americans speaking in tongues. Remarkably, he discovered that what's happening to them neurologically looks a lot like what they say is happening to them spiritually. Make sure we got your whole head in there. We asked Pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues. This way, we could see the experiment in action. I don't think faith has anything to be afraid of from science. Science validates faith, so bring it on. Whatever the facts are, bring it on. Just go ahead and you can begin prayer. First, he's told to pray in English. Father, I pray for each of the family members involved in this study. Grant them what they are looking for in their personal lives, for their vision and their potential. Then he's told to speak in tongues. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Pastor Stoltzfus' scan showed that his frontal lobe, the part of the brain that controls language, was active when he prayed in English, but for the most part it fell quiet when he prayed in tongues. When they're actually engaged in this whole very intense spiritual practice, religious practice for them, their frontal lobes tend to go down in activity, but I think it's very consistent with the kind of experience that they have, because they say that they're not in charge. It's the voice of God, it's the Spirit of God that's moving through them. Dr. Newberg says the results were even more dramatic on subjects who were scanned without a Nightline crew in the room and who were not speaking in tongues on demand, as Jerry Stoltzfus had done.
Study participants like Donna Morgan first listened to music, then went to where the Spirit took them. When I heard about the study, I already knew within my spirit that it was going to be proven that there's a part of our brain that we have no control. That when the Holy Ghost is interceding for us, we're out of control. In earlier studies, Dr. Newberg looked at what happens in the brains of Buddhist monks meditating and Franciscan nuns praying. And it was noticeably different from what happens to tongue speakers. That's in fairly stark contrast to the people who are like the Buddhists and the Franciscan nuns who are in prayer, because they're very intensely focused, and in those individuals the frontal lobes actually increased activity. But Dr. Newberg isn't out to prove or disprove anything. He can tell you what happens in the brain, not why. Were you skeptical going into the studies? If by skeptical the question is this a real phenomena, meaning that this is truly the voice of God speaking through them, that's a much more problematic question, I think, and something that I'm not sure that we've specifically answered simply by doing our study. But for those who believe, it doesn't matter if science can find the footprints of the Holy Spirit in their 21st century brain scans. When you've experienced this, you don't really care what anybody else thinks. It's personal in the first place. It is something between you and God. So we don't really care if it's validated or not, but it's fascinating when it is, so that people that have thought we're crazy can have something to look at to say, maybe we're still crazy, we're just not as crazy as they thought. Thank you so much. This is Vicki Mabry for Nightline in Philadelphia. The grey area where fact meets faith. Let this boy